y a lo mejor te pasa lo mismo. Llega un momento en el que suspiras y ya, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Te duermes. Bueno, en el pasaje que vamos a leer el día de hoy encontramos no solamente un gemido, encontramos en el mismo pasaje y en los mismos versículos, encontramos no uno, no dos, sino encontramos 3 gemidos que vienen de 3 personas diferentes. Y se me hace un pasaje sumamente interesante porque creo que quiere transmitir mucho el anhelo del corazón de estos 3 actores, de los cuales aparece su gemido a partir del versículo 18 de Romanos capítulo 8. Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer el pasaje y mientras lo leemos, es un pasaje que tiene muchísima madera de dónde sacar. Pues bueno, de una vez les aviso que seguramente no vamos a llegar hasta el final, así que probablemente el próximo domingo vamos a tratar de tomar los últimos versículos, aunque tenemos un predicador invitado, pero le voy a pedir que trate de tomar los últimos versículos porque son versículos sumamente importantes que seguramente no vamos a llegar ahora, pero vamos a leer el pasaje completo que nos toca el día de hoy. Te repito, de Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 30. Así que si tienes tu Biblia ahí, te pido que me acompañes con la lectura y a lo mejor que trates de enfocarte en identificar los 4 gemidos y en identificar quiénes son los protagonistas de estos gemidos y cuál es la razón por la cual gime. ¿Tienen ahí entonces Romanos capítulo 8? ¿Sí? Bueno, dice entonces así la palabra de Dios en la boca y en la pluma del apóstol Pablo. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta el versículo 30. Así que bueno, es el pasaje del día de hoy. Por lo menos, si te das cuenta, a partir del versículo, que sería a partir del versículo 28 y hasta el versículo 30, que tiene que ver con estos temas, se le conoce como la cadena de redención, y se tocan ahí temas como la predestinación, elección y todo esto. Muchos de ustedes saben que solamente estos versículos daría no para una predicación, sino para varias predicaciones. Pero bueno, comenzando entonces ahí del versículo
18, que es nuestro pasaje a estudiar el día de hoy, Pablo comienza con una frase, y esta frase va a expresar una de muchas de las convicciones que dirigían justamente la vida del apóstol Pablo. Dice, pues tengo por cierto. Y presta atención entonces a esta frase, tengo por cierto. Algunas otras versiones no lo traducen literalmente así, tengo por cierto. Algunas otras versiones lo traducen pues considero, ¿sí? Y la palabra que utiliza Pablo, o la expresión que utiliza, que se traduce en nuestras Biblias como tengo por cierto, entre otros significados, es muy interesante porque toda esta idea de tengo por cierto o considero se utilizaba en ocasiones en términos contables y puede considerarse o puede traducirse también como contar, puede traducirse como concluir algo, o puede traducirse también como llegar a una conclusión después de haber hecho un inventario, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice acá, tengo por cierto, es que él está llegando a una conclusión, y no es una conclusión superficial, no es una conclusión ligera, no es una conclusión que la hace a bote pronto o que la hace de manera rápida, sino lo que el apóstol Pablo hace es literalmente, como se podría traducir esta palabra, contar o hacer una contabilidad, y después de haber hecho un profundo y extenso inventario, llega entonces a una conclusión. ¿Y la conclusión cuál es? Bueno, prácticamente la conclusión está aquí en el mismo versículo, dice tengo por cierto, o tengo por considerado, o después de haber hecho una evaluación profunda, o después de haber hecho un inventario profundo, llego a esta conclusión, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, ¿sí? La conclusión es clara, dice, lo que nosotros podemos estar sufriendo aquí en esta tierra no tiene ni siquiera en lo absoluto un nivel de comparación con las glorias venideras que han de manifestarse en los hijos de Dios. Mira, por ejemplo, si yo te dijera, vamos a hacer una comparativa y vamos a comparar estas 4 columnas que tenemos alrededor. ¿Las podemos comparar, sí o no? Sí, porque tienen características similares. Las 4 son cuadradas, las 4 son del mismo material, las 4 tienen prácticamente el mismo acabado, y se pueden comparar. ¿Por qué? Porque si bien no son exactamente iguales, pero tienen ciertas características similares que nosotros podemos comparar, ¿sí? A lo mejor la altura de aquí a allá va a variar unos 2 o 3 centímetros, también acá, a lo mejor el espesor, lo ancho, va a haber algunas variaciones, pero en general tiene las mismas características o características similares, cuadradas, una altura similar, un mismo material, un mismo acabado, etcétera, etcétera. Pero lo que está haciendo Pablo acá, él está estableciendo que cuando nosotros estamos hablando de estos dos elementos, las aflicciones del tiempo presente y la gloria venidera, lo que Pablo quiere transmitir en este versículo y lo que hay detrás de su convicción es lo que él mismo expresa ahí. Dice, ni siquiera son comparables. Hay cosas y elementos en nuestra vida que nosotros podemos comparar, pero si yo tuviera que poner en una balanza, y prácticamente es lo que hace Pablo en este versículo, él pone en una balanza que las aflicciones del tiempo presente, y en el otro lado de la balanza que pone las glorias o la gloria venidera. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es esto: no hay forma posible ni siquiera en que podamos comparar estos dos elementos, ¿sí? Las columnas tienen factores comunes que podemos comparar, pero cuando nosotros ponemos en la balanza las aflicciones del tiempo presente y del otro lado la gloria venidera, dice, no son comparables. No hay ni siquiera ningún punto de partida, no hay un elemento en común que nosotros pudiéramos valernos como para hacer una comparación. En pocas palabras, es como si nosotros quisiéramos comparar un montón de basura. Allá atrás tenemos un montón de basura que tenemos semanas que no le hemos sacado. Es como si quisiéramos comparar un montón de basura y un montón de escombro con una preciosa joya del más excelentísimo diseñador. ¿Qué cosas podrían tener en común una con la otra? Forma,
valor, diseño, no tienen absolutamente nada, no tienen ni siquiera un elemento que nosotros podríamos decir, mira, esto se parece a la joya por esto, ¿no? Y Pablo, después de hacer, como te decía, un inventario profundo de las aflicciones y un inventario profundo de las glorias venidas, él dice es que ni siquiera hay punto de comparación, no hay forma en la que nosotros podamos comparar las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera. Y hay varios aspectos acá que me gustaría señalar, ¿no? Primero, bueno, cuando Pablo habla acerca de las aflicciones, tenemos que entender a qué tipo de aflicciones se está refiriendo. Y generalmente nosotros podríamos pensar en dos tipos de aflicciones, ¿sí? Aflicciones que son consecuencia de nuestras malas decisiones, consecuencias que tienen que ver con nuestro propio pecado. Obvio, si yo tomo malas decisiones en mi vida, si me entrego a los vicios y me entrego a una vida de desenfreno y una vida de descontrol, ¿qué es lo que se espera? ¿Que sufra o que no sufra? Bueno, voy a sufrir, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de aflicciones que van a ser consecuencia de malas decisiones o que van a ser la conclusión del pecado en nuestra vida, ¿sí? Pero hay otro tipo de aflicciones que no son consecuencia o que no tienen que ver con mis malas decisiones y que no tienen que ver con mi propio pecado. ¿Cuáles son este tipo de aflicciones? Que no están relacionadas con malas decisiones ni con pecado en mi vida. ¿De qué tipo de aflicciones estaríamos hablando? Les pregunto para que despertemos, ¿no? Y participemos. Bueno, puede tener que ver con pruebas, no es una situación de pecado mía, no tiene que ver con malas decisiones, sino que Dios permite la aflicción en mi vida para sacar lo mejor de mí y para perfeccionarme, ¿sí? ¿Qué otro tipo de aflicciones? Hay una más quizá que podríamos pensar. Por causa del Evangelio, exactamente. Por causa de mi compromiso y por causa de dar testimonio del nombre de Cristo, muchos de nosotros estamos enfrentando y enfrentaremos aflicciones. No tiene nada que ver con malas decisiones, no tiene nada que ver con pecado. En esta semana estábamos hablando con una persona que en su trabajo le invitaron a una fiesta, justamente de estas convivencias de trabajo, y a la primera fue, pero dice, yo vi para dónde iba la cosa, puro vicio y puro desenfreno, y dice, a la segunda ya no fui. Y nos dice, a partir de ahí, yo me di cuenta que el trato de mis jefes cambió enseguida para conmigo, por causa de su fe. No hubo pecado, no hubo una mala decisión, al contrario, fue una buena. Entonces, las aflicciones en nuestra vida pueden venir de diferentes recursos o de diferentes formas. Malas decisiones, pecado, por una prueba que Dios permite en nuestra vida o por causa del Evangelio. Ahora, si nosotros nos preguntamos, cuando Pablo dice acá, tengo por cierto o tengo por seguro o he llegado a esta conclusión en mi vida después de un análisis profundo y un inventario, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, ¿a qué tipo de aflicciones se referirá? Bueno, hay algunos que piensan que tiene que ver con las aflicciones por causa de Cristo, porque si tú recuerdas el versículo anterior que estudiamos la semana pasada, el último versículo, Romanos 8:17, dice que somos herederos y coherederos con Cristo, no solamente de la gloria, sino también de las aflicciones. Es decir, nosotros no solamente vamos a heredar toda la gloria de Cristo, sino que también heredamos sus ¿qué? Sus aflicciones. Ahora, ¿las aflicciones de Cristo fueron aflicciones por su pecado? No. Entonces, estas aflicciones tienen que ver con aquellas aflicciones que son por causas ajenas a nosotros, que tienen que ver por causa de Cristo, por ejemplo. Pero no solamente eso, ¿te acuerdas? Y por esto siempre es importante estudiar los pasajes en su contexto. Versículos antes del versículo 17 que yo les mencionaba, ¿cuáles eran las aflicciones del apóstol Pablo? ¿Te acuerdas? Lo mencionamos mucho y lo masticamos mucho. ¿Qué le afligía al apóstol Pablo? La lucha con la carne. Él decía, quiero hacer lo bueno y resulta que termino haciendo aquellas cosas que detesto, son las que hago. ¿Esto tiene que ver con situaciones de pecado en su vida? Sí, porque era lucha con la carne. Ajá. Entonces,
En el contexto, el versículo 18, en el contexto de los versículos anteriores, aflicciones no solamente se limita a las aflicciones que tienen que ver con la causa de Cristo, sino que implica también todas aquellas aflicciones que también son el resultado de mis propias malas decisiones o de situaciones de pecado en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Pablo no se limita solamente a cierto tipo de aflicciones. Él dice, ningún tipo de aflicciones que estemos viviendo, ni aquellas aflicciones que son por causa de Cristo, ni aquellas aflicciones que tienen que ver con pruebas en nuestra vida, ni aquellas aflicciones que tienen que ver con malas decisiones y con el pecado. Aunque yo ponga todo esto junto en un lado de la balanza, nada de eso, súmalo, acumúlalo todo, y aún así todas estas aflicciones ni siquiera pueden llegar a merecer hacer una comparativa ¿con qué? Con la gloria venidera. Y otra cosa que me gusta de este primer versículo es que, mira, Pablo no está hablando en un aspecto general, no está hablando en términos generales de iglesia. Es decir, Pablo no está diciendo, tenemos como iglesia, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, etcétera, 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 ¿no? No está estableciendo un principio general para toda la iglesia. ¿De qué está hablando Pablo acá específicamente? Está hablando de una convicción personal, ¿sí? No está hablando que toda la iglesia considera que las aflicciones no se pueden comparar con la gloria venidera, ¿sí? Es una convicción y es una conclusión a la cual él había llegado de una manera personal, ¿sí? Y mira, enfatizo esto o toco este punto, ¿por qué? Porque la experiencia del apóstol Pablo no siempre va a ser la experiencia de cada uno de nosotros, y la experiencia tuya no necesariamente va a ser la experiencia de otro, ¿sí? Para algunos quizá las aflicciones del tiempo presente van a ser siempre mucho mayor en su mente y en su corazón, van a ser más grandes y más abrumadoras que la gloria que ha de manifestarse. Entonces, el punto es este: cada uno de nosotros, de manera personal, tenemos que experimentar esto. Cada uno de nosotros tenemos que, a través de nuestro estudio y a través del conocimiento de Dios, tenemos que llegar a estas convicciones de una manera personal. Una cosa es lo que dice el apóstol Pablo, yo tengo por cierto que es así. Pero lo que tendría que ser es que cada uno de nosotros, en nuestro conocimiento y en nuestro aprendizaje de Dios, cada uno de nosotros tendríamos que llegar a la misma experiencia y a la misma conclusión en nuestro corazón. Entender de manera personal y tener la convicción personal de que no importa cuál sea la aflicción que yo estoy viviendo hoy, que no importa cuál sea la aflicción que yo estoy experimentando hoy, ya sea por pecado, por malas decisiones, por prueba de parte de Dios o por causa del Evangelio, yo tengo que llegar de manera personal a concluir lo mismo, que no importa lo que yo esté sufriendo, no importan las aflicciones del tiempo presente, nada de esto se compara con la gloria venidera. Porque, ¿sabes? Si no hacemos de este tipo de verdades y si no hacemos de estas convicciones personales, generalmente el peso de la aflicción va a llegar a ser en nuestra vida mucho más pesado y mucho más abrumador que las glorias que han de manifestarse. Y para entenderlo en el contexto, tendríamos que entender quién es el que está escribiendo esto, ¿sí? ¿Quién escribe estas palabras? ¿O quién desarrolla esta convicción en su propia vida? El apóstol Pablo. De manera general, es lo que yo esperaba que todos contestemos. Todos sabemos que el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Ni siquiera vale la pena tratar de establecer una comparación entre las aflicciones y la gloria venidera. Pero si pensamos un poquito más respecto a esta pregunta, y si yo te preguntara nuevamente quién escribe esto o quién llega a esta conclusión, quizás sería bueno que nosotros regresáramos a 2 de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23.
Porque mira, quien escribe estas cosas no es una persona que no había experimentado las aflicciones. Quien escribe estas cosas, quien desarrolla esta convicción en su vida, no es un creyente que se sienta los domingos, que lleva una vida tranquila, que lleva una vida dentro de todo sin más grandes conflictos. Quien llega a esta conclusión de que las aflicciones del tiempo presente no se comparan para nada con la gloria venidera, es el mismo que escribe 2 de Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23 hasta el versículo 29. A la mitad más o menos del versículo 23, Pablo está expresando cuáles son las aflicciones que él ha vivido. Y si pudieras, imagínate esto, imagínate que haces una lista de todas las aflicciones del apóstol Pablo y pones una casilla al lado de esa aflicción y en tu mente vas palomeando las aflicciones de Pablo que tú mismo o que tú misma has atravesado en tu vida. Entonces lo leemos, haz una lista en tu mente, ponle una casilla y pregúntate cuáles de estas mismas aflicciones son el tipo de aflicciones que yo he vivido. Dice ahí a la mitad del versículo 23, dice en trabajos más abundante, en azotes, ahí puedes ponerlo en tu lista, ¿cuántos? Sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Para los que son matemáticos, ¿cuánto es eso? Por 5, 195. Quizás me voy a aventurar a decir esto. La única persona que fue más azotada en su vida que nuestro Señor Jesucristo, ¿quién fue? El apóstol Pablo. Algunos dicen que nuestro Señor Jesucristo recibió alrededor de 150. No es un dato del INEGI, no podemos confirmarlo, pero nuestro Señor Jesucristo fue azotado una vez. Pablo fue azotado 5 veces, 195 azotes de látigos. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, es decir, aparte de estos látigos, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dice Pablo, por si todo esto no fuera poco, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Creen que soy inmune a las enfermedades? ¿Creen que soy un robot? Ustedes y yo enfermamos. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. ¿Sí? Entonces cuando nosotros leemos y Pablo dice, no son comparables las aflicciones del tiempo presente con las glorias venideras, no podemos entender eso si no entendemos quién fue lo que escribió. Y es tan sencillo como esto. Si alguien había experimentado aflicciones en su vida, era el apóstol Pablo. Y mira, acá solamente enumeré que las aflicciones que eran por causa del evangelio. Tendríamos que sumar las aflicciones, como él decía, miserable de mí, ya no aguanto esta lucha y estoy sufriendo porque quiero hacer lo bueno y no puedo hacer lo bueno, ¿sí? Entonces no es cosa ligera que el apóstol Pablo diga, no es comparable las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera, ¿sí? Te pregunto, ¿cuántas de esas aflicciones has atravesado tú? 1, 2, 3, quizá, pero te aseguro que no más que eso. Y te repito, Pablo dice ahí en el versículo 18, tengo por cierto, es decir, es seguro, hice un inventario y él tenía la autoridad para hacer el inventario porque él sabía todo lo que había vivido, ¿sí? Entonces dice, después de toda mi experiencia, después de todo lo que yo he sufrido, aún así
yo tengo la convicción de que lo que se sufre en esta tierra ni siquiera es digno de compararse con la gloria venidera. Y mira qué interesante, porque cuando Pablo menciona esta frase, las aflicciones del tiempo presente, no se comparan con la gloria venidera. Te pregunto, ¿qué es lo que viene a tu mente? Entonces, la parte de las aflicciones la entendemos, ya vimos algunos ejemplos, eso no se compara con la gloria venidera. ¿Qué pasa por tu mente cuando piensas en la gloria venidera? Muy bien. A ver, por ejemplo, dijeron ahí el cielo, que ya no va a haber sufrimiento, y eso tiene que ver con el cielo también. ¿Qué más viene a tu mente? Estar con Él. Todo eso va a ser glorioso, ya no tener sufrimiento, estar con Él. Esto es lo que viene a nuestra mente, generalmente cuando pensamos en la gloria venidera. Viene a lo mejor las calles de oro, el mar de cristal, cielo nuevo, tierra nueva. Pero sabes, si bien esto es parte de la gloria venidera, no es lo que Pablo quiere expresar en este versículo. No está eso en su mente, ¿sí? Cuando Pablo habla y dice, bueno, olvídate las aflicciones, pon tu mirada en la gloria venidera. Sí, lo normal es eso, ponemos nuestra mirada en el cielo, ya no va a haber aflicciones, vamos a estar con Dios, todo va a ser de oro, imagínate, vas a caminar por calles de oro, mar de cristal. Eso es glorioso, sin duda, pero no es a lo que Pablo quiere referirse. ¿Por qué? Observa bien cómo lo expresa al final del versículo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, y escucha bien, con la gloria venidera, pero a continuación, ¿qué dice? Que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? ¿Qué entiendes por esto? Que cuando él está hablando de la gloria venidera, si bien el cielo, calles de oro, mar de cristal, la presencia de Dios va a ser algo glorioso, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá, al final del versículo? Tiene que ver con la gloria que nosotros vamos a experimentar, ¿sí?, en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Él está hablando de un evento que va a ser glorioso y que nosotros mismos lo vamos a experimentar. ¿Te das cuenta? No solamente está hablando de factores externos que van a ser gloriosos, sino que Pablo literalmente está hablando de la experiencia gloriosa que nosotros mismos vamos a experimentar en nuestro cuerpo. Y déjame decirte esto, el cielo, las calles de oro, el mar de cristal va a ser sumamente glorioso, pero va a ser igual o mucho más glorioso lo que vamos a experimentar nosotros en nuestro propio cuerpo. Y Pablo lo va a explicar un poquito y lo va a mencionar en los versículos siguientes, ¿no? Y eso tiene que ver con la gloria venidera. No solo la idea del cielo, no solo la idea de la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva, sino que Pablo está hablando específicamente de la gloria que se va a manifestar en nuestros propios cuerpos, ¿sí? Esta gloria no la vamos a ver como espectadores, como verías lo bonito de la Nueva Jerusalén y todo esto. No es una gloria que vamos a ver, es una gloria que nosotros mismos vamos a experimentar en nuestro propio cuerpo. Versículo 19. Dice entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla acerca de esta gloria venidera, digo, no es una referencia necesariamente al cielo o a la eternidad, sino es algo que va a suceder en la vida de todos aquellos que somos hijos de Dios. Y dice entonces allá al principio del versículo 19, dice que este es un anhelo ardiente. En otras versiones puede traducirse como una expectativa intensa. Este es el anhelo ardiente, esta es la expectativa o la expectación intensa. Esta idea que en nuestras Biblias, en español, aparece como dos palabras, en el griego, a ver si no te confundo ahí, aunque en nuestra Biblia en español son dos palabras, en el griego es una palabra, pero que esa una palabra en griego está conformada por dos palabras en griego. ¿Sí le entendieron o no mucho? Bueno, no importa. En español son dos palabras, en griego es una palabra, pero que esa palabra en griego está a su vez conformada por dos palabras en griego. Estas dos palabras en griego son más o menos, una palabra es cabeza
y otra palabra es poner en alto, ¿sí? Hasta aquí probablemente no lo vas a entender, ¿no? Pero la idea sería esta: cuando Pablo dice que el anhelo ardiente o la expectación intensa es poner en alto la cabeza, no lo vas a entender mucho, pero lo que quiere decir es, por ejemplo, bueno, yo no sé si tú tuviste la experiencia alguna vez de andar, no sé, en el Zócalo de la ciudad, en un lugar donde hay muchísima gente, y de repente se te pierde tu chamaco, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te diste cuenta lo que hice? ¿Qué hice? Puse la cabeza en alto. Ajá. Y a lo mejor ahí tienes un poquito más la idea detrás de anhelo ardiente o expectación intensa. Es la imagen de alguien que quizás está detrás de una pared y no alcanza a ver lo que hay del otro lado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner la cabeza en alto o tiene que estirar el cuello, tiene que esforzarse lo más que puede. ¿Para qué? Para tratar de ver lo que hay, ¿dónde? Del otro lado de la pared, ¿sí? Lo que Pablo quiere transmitir es esto: que hay un anhelo ferviente, que alguien, que dice ahí en el versículo, está estirando su cuello y está tratando de esforzarse lo más posible para ver lo que hay detrás del otro lado de la pared. Ahora, ¿quién está haciendo este esfuerzo? ¿O quién tiene este anhelo ardiente o esta expectación intensa? Lo dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente, ¿de quién? De la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí entiendes lo que quiere significar, no? La creación está con un tremendo anhelo ardiente, con una expectación intensa. La misma creación está como por arriba de la barda, estirando el cuello lo más que puede, esforzándose lo más que puede para ver algo. ¿Y qué es lo que quiere ver la creación misma? La manifestación de los hijos de Dios. Ajá. Es un anhelo intenso de la misma creación. La creación como si fuese en un estadio y está a punto de salir el equipo de sus sueños o el deportista más famoso del mundo, está con la expectativa ¿de qué? De la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y para entender esto, nosotros indudablemente tenemos que pensar y tenemos que regresar al libro de Génesis. No vamos a leer los versículos, pero tú sabes cómo fue el proceso de la creación. Dios creó los cielos, la tierra, todos los seres vivientes, todos los organismos, plantas, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Un lugar totalmente perfecto, un lugar maravilloso, un lugar en donde no había absolutamente nada malo, un lugar donde todo era bueno, y no solamente bueno, sino bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En gran manera, ¿sí? Todo lo que cualquier ser humano podría desear y anhelar, todo lo que el ser humano pudiera necesitar en su vida, estaba en ese lugar. Era un lugar sumamente perfecto. Hasta que sucedió lo que yo siempre clasifico como el evento más catastrófico y devastador de toda la humanidad, de todos los tiempos. ¿Cuál fue este evento? La caída del hombre, el pecado, ¿sí? Y a partir de ahí, Dios va a comenzar a pronunciar maldiciones. La primera maldición va a ser ¿sobre quién? La serpiente, ¿sí? Por cuanto esto hiciste, polvo comerás todos los días de tu vida, etcétera, 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 ¿no? Después hay una maldición sobre la mujer: multiplicaré los dolores en el parto, más o menos. Después hay una maldición en el hombre también. Pero si tú recuerdas los versículos, no los busques, versículos 17 y 18 de Génesis 3, Dios dice a la tierra: maldita será la tierra por tu causa, por causa del hombre. Dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice en el versículo 18: espinos y cardos te producirá. Entonces, a partir de la caída del hombre,
sucede esto, lo que dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Sí? Y quizás esta idea de vanidad no la entendemos plenamente. Vanidad no es la mejor traducción, porque vanidad nos suena a ¿qué? A hacer alarde de algo, ¿sí? A presumir, y no es lo que quiere transmitir acá el versículo. Otras versiones traducirían porque la creación fue sujetada a futilidad, ¿sí? Y creo que la mayoría de nosotros tampoco es una palabra con la cual estamos muy relacionados, ¿no? Pero la idea de que la creación fue sujetada a vanidad tiene que ver con que a partir de ese momento, te voy a dar algunos sinónimos: la tierra se hizo hueca, la tierra se hizo vacía, la tierra se hizo inútil, la tierra se convirtió en algo fugaz a partir de la caída del hombre, ¿sí? Y fíjate ahí, apunta acá cómo lo expresa William Hendrickson en uno de sus comentarios. Te lo voy a leer textualmente porque yo no lo podría expresar de la forma en la que él lo hace. Pero es la definición del concepto que Dios sujetó a la tierra a vanidad. Dice así, nótese la expresión: la creación fue sujeta a futilidad. El comentarista William Hendrickson lo traduce como esto, ¿no? Nótese la expresión que la tierra fue sujeta a futilidad. Dice varias traducciones, entre ellas la Reina Valera de 1960, que es la que muchos de nosotros tenemos, lo traducen como vanidad, que es lo que tú leíste probablemente. Dice, sin embargo, cuando a esta palabra se le da el significado de orgullo pomposo, que es lo que generalmente vendría a nuestra mente con palabra vanidad, esta palabra no tiene nada que ver con este pasaje, o esta idea no tiene nada que ver con este pasaje. La palabra usada en el original no se refiere a la ambiciosa ostentación. Indica que desde la caída del hombre, escucha, las potencialidades de la naturaleza están encofradas, o sea, están puestas en un cofre. Todo el potencial de la naturaleza fue puesta en una caja, encapsuladas y encerradas. La creación está sujeta a un desarrollo reprimido y a un decaimiento constante. Aunque la tierra aspira, no es capaz de lograr un logro pleno. Aunque florece, no llega al punto de fructificar adecuadamente. Se le puede comparar a un poderosísimo campeón de box o de lucha que está encerrado de tal manera que no puede hacer uso de su tremenda capacidad física. La maldición de la plaga vegetal diezma las cosechas. La pérdida se estima en muchos millones por cada plaga en particular. Los patólogos agrícolas dirigen sus esfuerzos hacia el desarrollo de métodos de prevención contra la plaga, o al menos reducción o control, de modo algo diferente. Lo que es cierto para el mundo vegetal también lo es para el mundo animal. O sea, todo esto que sucede con las plagas y a nivel de plantas y todo, y de cosechas, esta misma degradación y decaimiento y no llegar a su máximo potencial es lo mismo para el mundo animal. Mira, escucha lo que dice William Hendrickson. Dice, ¿qué día glorioso será cuando todas las restricciones originadas por el pecado en el hombre hayan sido quitadas y veamos esta maravillosa creación llegando a su total realización, alcanzando finalmente su potencial, compartiendo la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Sería un texto ideal para todos los ecologistas, ¿no? Todos los ecologistas, esta es su aspiración, ¿sí? Pero esto jamás se va a lograr. Yo soy de las personas que cuida el agua, que trata de separar la basura, y aunque hagamos esfuerzos, nada de esto se va a revertir. Jamás la tierra va a volver a ser lo que un día fue, lo que un día antes fue. Y muchos de ustedes me conocen, yo amo cualquier tipo de animal, prácticamente cualquiera, y me encanta la naturaleza. Pero lo que dice acá Pablo es que la naturaleza está así, está reprimida, está puesta en un cajón donde no puede ni podrá desarrollar jamás el máximo de su potencial. Por eso lo dice ahí el versículo 20, ¿no?
que lo que está haciendo la creación es estira su cuello y se está esforzando para ver qué, la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios se manifieste, la tierra también va a ser liberada. Lo dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Fíjate, perdón, dice, no por su propia voluntad. Otras versiones dirían, todo esto pasó con la tierra, no por su propia elección, porque la tierra no eligió ¿qué? Pecar. La tierra no eligió desobedecer a Dios, por eso no fue por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Ahora, ¿quién sujetó a la tierra a todo esto? Dios mismo, ¿no? Y esperaba que alguno dijera Satanás o que alguno dijera el pecado. No, Dios mismo fue el que tuvo que sujetar a la tierra en esta vanidad o en este decaimiento. Y mira, no es creo que nada del otro mundo. La tierra está en un proceso degenerativo imparable por causa del pecado, ¿sí? Todo lo que tú pienses, los ríos se están secando, los mares se están secando, especies se están extinguiendo, y no solo en el mundo natural. Tú ves tu casa y tu casa está en continuo deterioro, ¿sí? Hoy le encuentras algo, se lo arreglas y al poco tiempo, ¿qué sucede? Ya le salió otra cosa. El mundo va hacia ese rumbo, no por su propia elección, sino por la elección del hombre y por su desobediencia. Pero termina el versículo 20 con algo justamente esperanzador. Dice, sino que por causa del que la sujetó, esto es decir, Dios, pero Dios sujetó a la tierra en vanidad, y al final del versículo 20 dice que en esperanza, ¿sí? Es decir, la tierra está en este momento sufriendo todas las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo existe la esperanza de que no siempre va a ser así. La creación fue sujetada, pero fue sujetada con esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, escucha, la esperanza que menciona Pablo al final del versículo 20, ¿qué es? Bueno, es justamente lo que dice el versículo 21, que ella misma será libertada de la libertad de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El destino de la naturaleza está, fíjate esta frase, el destino de la naturaleza está íntimamente vinculada con el destino de los hijos de Dios. Es por ello que la creación entera es presentada como si estuviera estirando el cuello, esforzándose para ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque ¿qué sabe la creación? Que el día en el que se manifiesten los hijos de Dios, ¿qué va a pasar con la creación? En ese instante y en ese momento, la misma creación va a ser ¿qué? Liberada, ¿sí? Por eso la creación está tan expectante de que se manifiesten los hijos de Dios. Y bueno, hay algunas cosas acá que no vamos a poder profundizar mucho, pero la manifestación de los hijos de Dios, ¿cuándo va a suceder? Bueno, la manifestación de los hijos de Dios va a suceder en un periodo de la historia en donde van a suceder muchos eventos, ¿sí? Y que se conoce como el Día del Señor, ¿sí? No vamos a profundizar en esto, pero Pablo está haciendo referencia a algo muy específico cuando él habla acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Y quisiera poner en tu mente por lo menos dos cosas importantes de la manifestación de los hijos de Dios. ¿O qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Bueno, lo primero tendría que ver con esto. ¿Tú sabes quiénes en este lugar son o somos realmente hijos de Dios? No. ¿Lo vamos a saber en algún momento mientras estemos en esta tierra? No. Va a haber un momento en el que sí vamos a saber quiénes son hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser? Cuando se manifiesten los hijos de Dios, ¿sí? Porque ahí vamos a ver, mira, fulano que yo pensé que no era, pues aquí está con toda la bola y está con todos nosotros. Es hijo de Dios y se va a manifestar ahí. Antes de esa manifestación que haga Pablo, no tenemos la capacidad de saber quién es hijo de Dios y quién no, ¿sí? Y quizás quien tú piensas que era hijo de Dios,
en ese momento, en el día del Señor, no va a estar y se va a manifestar ¿qué? Que no era hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Pablo habla acerca de la manifestación de los hijos de Dios, en primer lugar tiene que ver con eso, que por primera vez nosotros vamos a ser capaces de ver quiénes realmente eran hijos de Dios y quiénes no. Mientras estemos en esta tierra y en este lugar y en esta iglesia, ninguno de nosotros vamos a ser capaces de saber o de ver quién era hijo de Dios. Ajá. La manifestación de los hijos de Dios tiene que ver con otra cosa más. Hasta hoy, socialmente, culturalmente, terrenalmente hablando, ¿cómo viven los hijos de Dios? Eso es como deberían vivir. Eso es como deberían vivir y en términos espirituales. Yo estoy hablando en términos sociales y culturales y terrenales. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Reprimidos, segregados, aislados. Mira, en toda esta vorágine de la ideología de género, ¿quiénes son los únicos que están siendo reprimidos y aislados? No, para nada, los cristianos, ¿sí? Porque somos los únicos que entendemos los principios bíblicos y que no entramos a este juego de que puede ser lo que, como dice Barbie, lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero los gobiernos, los filósofos, los pensadores más modernos están abriendo su mente a todas estas filosofías, ¿sí? Iba a mencionar nombres en específico, pero no hay otra religión que se oponga tanto a la ideología de género y por lo tanto no hay otra religión que esté siendo reprimida y que esté siendo atacada en este tiempo, ¿sí? ¿Cómo viven los cristianos en países musulmanes, norte de África, etcétera, etcétera? ¿Cómo viven? En China, por ejemplo. Viven escondidos. Ajá. Viven teniendo sus cultos a escondidas, en cuevas. Por eso cuando llegamos a este lugar, y algunos me dijeron, es que este no es un lugar apropiado para una iglesia, dije, pero si hay cristianos que se reúnen escondidos en cuevas, ¿cómo esto no va a ser un lugar para la iglesia, no? Obvio que puede ser. Entonces los cristianos viven así, ¿sí? Y va a seguir avanzando. Y tú velo y ya las iglesias y pastores son demandados por no aceptar o por querer cambiar la preferencia sexual de las personas que se acercan a ellos por consejo. Nada de esto sucede más que en el cristianismo. Tú analízalo y piénsalo. Nada de esto sucede. Por eso muchos cristianos viven, podríamos decirlo así, escondidos, segregados, apartados. Cuando llegue este momento, cuando llegue este día, por eso se llama la manifestación de los hijos de Dios, porque va a ser la primera vez en la historia de toda la humanidad que todos los hijos de Dios van a salir a la luz y van a manifestarse abiertamente y la gente los va a reconocer y van a ser sacerdotes y reyes y van a reinar ¿con quién? Con Cristo. Es decir, todo lo que vive hoy el cristianismo se va a dar la vuelta completamente. Y eso se refiere también a la manifestación de los hijos de Dios. Por fin y después de mucho tiempo, los hijos de Dios finalmente van a ser visibles abiertamente y van a tener que ser reconocidos y van a tener que ser incluso honrados por aquellos que no son hijos de Dios. Y entonces por eso imagínate, si cuando sucede esto, cuando se manifiesten los hijos de Dios, la tierra finalmente va a ser liberada de toda esta opresión y de todo este proceso degenerativo que está. ¿Cuál es la actitud de la tierra? Bueno, lo que dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice? Gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y esta idea de que toda la tierra gime a una, podría traducirse también que la tierra gime junta, ¿sí? O la creación gime junta. O podríamos decirlo también que cada parte de la creación gime. Y cuando nosotros estamos hablando acá de la creación, no voy a meterme a una explicación profunda, pero cuando habla de que la creación gime, ¿a quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo?
A nosotros no, porque nosotros estamos del otro lado, nosotros somos parte de los hijos de Dios que han de ser manifestados. Entonces, esta creación de Dios no incluye a los creyentes, no incluye a los ángeles creados por Dios, porque ellos no fueron sujetados a vanidad como consecuencia de la caída del hombre. Tampoco se refiere a los ángeles caídos, porque obviamente ellos no están esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, es lo que menos quiere que suceda. Entonces, cuando Pablo menciona acá que toda la creación gime, está hablando prácticamente de toda la parte de la creación que no es humana, de toda la parte de la creación que no es racional. ¿Qué se incluye ahí? Bueno, la creación misma, la tierra, las estrellas, los planetas, los árboles, las plantas, las flores, los insectos, los animales, ¿sí? Todo lo que no es creación humana está incluido acá. Y piensa y trata de imaginártelo. Esta idea de que toda la creación gime o gime junta, o que cada parte de la creación gime, no sé si lo puedes llegar tú a imaginar o a pensar, pero todo está gimiendo. Las piedras están gimiendo, los árboles están gimiendo, los insectos están gimiendo, los pajaritos en el campo, las estrellas, los planetas, cada parte de la creación gime. No podemos escucharla, pero quizás si cierras tus ojos y haces silencio por un instante, puedes imaginarlo. Gemir significa suspirar, gemir significa quejarse con angustia, como cuando nuestro hijo en Argentina gemía porque no podía más. Cada parte de la creación, aunque no lo podemos escuchar hoy, en este momento gime, suspira, se queja con angustia. Toda junta, árboles, plantas, flores, insectos, peces, pajaritos, tus mascotas que tienes, gimen de alguna manera, suspiran en silencio, añorando volver a ser lo que un día en el principio de la creación fue. Se quejan con dolor y angustia, sin fuerzas quizá. Pero dice ahí al final del versículo 21 que está con dolores de parto hasta ahora. Y mira, esto es una expresión de esperanza. Es muy diferente el dolor, que se experimenta en una funeraria que el dolor que se experimenta en una sala de partos. ¿Por qué? Porque el dolor en la funeraria es ¿por qué? Por la muerte. Y el dolor de una mujer que está en parto es un dolor que es para vida. Es decir, es un dolor que lleva implícita no solamente el dolor, pero que lleva implícito también la esperanza y la expectativa. Y ustedes que han tenido hijos, saben a lo que yo me refiero con expectativa, ¿no? Tienes el dolor, pero ¿qué estás haciendo? Estás con la expectativa de si va a ser niño, si va a ser niña, si va a ser 1, 2 o 3, bueno, eso no sé si tendrá mucho la expectativa, pero cómo se va a llamar, a quién se va a parecer, y estás con el dolor y estás que no puedes caminar, pero estás preparando el cuarto, lo pintas, lo decoras, preparas la ropa, estás con el dolor, pero estás preparando la maleta para cuando el momento llegue, ¿sí? Y es un dolor sumamente diferente, es un dolor, como te decía, con expectativa, y es un dolor con esperanza. Pablo entonces compara el fuerte anhelo y la ansiosa expectativa de la creación con el gemido de una mujer que está a punto de dar a luz a su hijo o a su bebé. Sin duda tal gemir indica sufrimiento, pero también implica la esperanza. Como lo recuerda Calvino, estos gemidos son dolores de parto, no son gemidos de muerte. Entonces, el primer gemido, ¿de quién es? De la tierra. Está expectante, y aunque sufre en silencio y aunque clama con dolor, está con la expectativa del día en el que se manifiesten los hijos de Dios. Porque la creación sabe, toda la creación sabe, que el día en el que se manifiesten los hijos de Dios, ¿qué va a pasar con la creación? Finalmente va a ser liberada de todas las consecuencias del pecado. Pero fíjate lo que dice el versículo 23, y no solo ella, es decir, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, ¿qué hacemos? Gemimos. Es decir, nosotros también tenemos dolor, nosotros también en silencio sufrimos, pero sufrimos con una esperanza, sufrimos con una expectativa. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, creo que yo lo mencioné la vez pasada, los papeles de la adopción ya están firmados, legalmente ya somos hijos de Dios, pero de manera práctica y de manera visible y evidente, todavía no hemos sido adoptados. Mira, yo he escuchado muchas historias de gente, mayormente en Estados Unidos, creo que acá no funciona así, que adoptan un niño en África, por ejemplo. Van, lo conocen, regresan y empiezan a hacer todos los trámites de la adopción. Salen todos los papeles de la adopción, legalmente todo está listo, legalmente todo está preparado, pero el hijo todavía no es suyo, hasta que llega el momento en el que estos papás agarran su folder, agarran todos sus papeles, viajan a África y finalmente esa adopción legal se concreta y abrazan al que ahora es su hijo o su hija. Bueno, los papeles de nuestra adopción, todo el trámite ya se hizo, todo el tema legal está finalizado, pero todavía no nos hemos encontrado con nuestro Padre. Todavía no nos hemos encontrado con aquel que finalmente nos va a abrazar y nos va a recibir presencialmente como sus hijos adoptivos. Y por eso dice que no solo la creación gime, nosotros también gemimos. Y aunque hay dolor, y aunque experimentamos sufrimiento, y aunque experimentamos quebranto, ¿sí? Por eso lo dice Pablo, los sufrimientos del tiempo presente, ¿qué dice? No se comparan con la gloria venidera. Y te das cuenta, no está hablando del cielo, de las calles de oro, del mar de cristal, está hablando de la gloria que nosotros mismos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, vamos a experimentar, aparte de la otra gloria que ustedes mencionaron. Nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, o esperando que se concrete la adopción. Y dice Pablo al final del versículo 23, ¿qué dice? Lo habían mencionado ustedes, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Tienes alguna aflicción física, enfermedad, sufrimiento, algo que no funciona en tu cuerpo, algo que no te gusta de tu cuerpo? Bueno, cuando los hijos de Dios se manifiesten, todo eso va a desaparecer. ¿Te preocupa o te deprime darte cuenta que estás envejeciendo? Mira, yo a mis 25 años ya veo efectos de que estoy envejeciendo. O sea, ya hay cosas que ustedes me ven así fuerte y todo, pero yo veo en mi cuerpo y no me deprime, pero sí me aflige ver que las cosas ya no funcionan como funcionaban antes, que ya no veo como veo antes, que ya las fuerzas no me rinden como me rendían antes, que ya mi aspecto físico no luce como lucía antes, porque ese es el proceso natural. Cuando los hijos de Dios se manifiesten, no solamente nuestra alma, sino que nuestro cuerpo va a ser redimido. Imagínate qué feo sería, ¿no? Que tuvieras que pasar la eternidad viéndote al espejo como te ves ahora. Yo me muero, me vuelvo a morir y me muero y no, gracias, ¿no? Por ahí algún vanidoso, si no, yo sí quiero verme así toda la eternidad. Bueno, yo no quiero verme así como estoy toda la eternidad. Me odiaría verme así toda la eternidad. Gracias a Dios que cuando los hijos de Dios se manifiesten, nuestro cuerpo va a ser redimido. Te vas a olvidar por completo de este estuche que hoy te ha traído quizás aflicción. Segundo gemido. Primer gemido entonces, el de la tierra o el de la creación. El segundo gemido tiene que ver con aquellos que somos hijos de Dios. Versículo 24, voy a pasarme acá largo, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Estoy leyendo versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno vea que esperarlo, es decir, si ya lo tenemos,
ya no necesitamos la esperanza. Si yo ya tuviera mi cuerpo glorificado, pues ya no estaría expectante a que eso suceda, ya no habría más razón para esperarlo. Mira, las cosas de las que habla estos versículos, la manifestación de los hijos de Dios, la libertad de la corrupción, no solamente de la tierra, sino de nuestro propio cuerpo, o la redención de nuestros cuerpos, todo esto no ha sucedido. Y por eso sigue siendo una esperanza en nosotros, porque todavía no lo vemos, versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y fíjate esta frase, dice, la esperanza paciente en mi futuro glorioso, ¿ah? Mi esperanza paciente en mi futuro glorioso o en mi futura gloria, es la victoria sobre los padecimientos presentes. ¿Entendiste la frase? Si no tienes esto en mente, si no tenemos en mente nuestra gloria futura, no vamos a tener victoria sobre los padecimientos presentes. Si no tenemos en la perspectiva todo esto que va a suceder, nuestras aflicciones va a ser un peso que va a terminar aplastándonos. Te repito la frase, la esperanza paciente en mi futuro glorioso es la victoria sobre los padecimientos presentes. Ahora hay cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Por eso es esperanza. Tú dices, bueno, pues sí, todo esto suena bonito, pero yo no veo nada de esta esperanza en mi cuerpo, cada vez estoy peor, ¿no? O dices, yo tengo 2 amigos muy queridos que murieron y que yo no vi la esperanza. Un amigo joven que una vez jugando en una alberca se ahogó en una fiesta, nadie de sus amigos se dio cuenta y falleció ahí, Mauricio. Y era mi compañero, los 2 decidimos juntos ir a Argentina a estudiar el instituto. Y cuando él muere yo digo, Dios, ¿pero por qué? Pues un chico excelente, y a veces uno dice esto, ¿por qué te los llevas a ellos, no? ¿Por qué no te llevas a otros, no? Y un día entrando al quirófano, salgo del quirófano de cuidarlo, ya estaba en los huesos, y entra su papá y me mira a los ojos y me dice, mi hijo ya no lo pudo hacer. Por favor, no renuncies al sueño de irte al instituto, porque es el sueño que mi hijo tenía. Y después la hija del director de Palabra de Vida, Lidia Digilio, que tendría 12 años, más o menos, y que murió atropellada. Y no puedes ver la esperanza en esos momentos. No puedes palpar de lo que está hablando Pablo acá. No lo puedes ver con nuestros ojos. Pero es entonces ahí donde se manifiesta la verdadera esperanza y descansamos en aquellas cosas que hoy no podemos ver, pero que sabemos que es parte de la gloria que espera. Y por eso gemimos. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el último gemido, y terminamos, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y a lo mejor uno podría preguntarse, bueno, ¿acaso el gran apóstol Pablo había ocasiones en su vida en las que él mismo no sabía cómo orar? ¿Tú qué piensas? Que sí, ¿sí? O sea, no es que no sabía cómo orar por los alimentos o no sabía cómo orar por la voluntad de Dios, pero en momentos específicos, como dice el versículo 26, en momentos de debilidad, muchas veces no sabemos qué orar, ¿sí? Pablo, por ejemplo, cuando pensaba en el aguijón en su carne, ¿qué es lo que él quería? Por un lado, él decía, Dios, quítamelo. Pero por otro lado, él sabía que la gracia de Dios se perfeccionaba en su debilidad, ¿sí? Entonces, quítamelo. Bueno, no me lo quites porque ahí se va a perfeccionar y se va a ver tu poder, ¿no? Pablo mismo dice, no sé qué es lo que me conviene más, si estar presente en el cuerpo o ausente en el cuerpo y presente con Dios, ¿no? Y él entraba en este dilema, yo quisiera estar con Dios, pero también es necesario que esté en esta tierra. ¿Qué es lo que más me conviene? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Entonces Pablo mismo en ocasiones en su vida no sabía exactamente qué es lo que tenía que orar, pero en su debilidad él entendía esto, ¿no? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en los momentos de debilidad tú te vas a dar cuenta que muchas veces no vas a saber qué orar. Tienes un familiar enfermo
¿Y cómo oras? Bueno, ya sé que mucho, pero tu oración está dividida entre ¿qué? Dios, que ya no sufra, que ya no sufra. Dios, mejor llévatelo. Pero viene el pensamiento y dices, no, sánalo porque lo amo y todavía quiero que esté con nosotros, ¿no? Entonces, en estos momentos de debilidad es cuando el Espíritu Santo dice, nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y te acuerdas entonces de la idea de gemido, ¿no? Gemido, ¿qué es? Es un dolor, pero que va acompañado de expectativa o que va acompañado de esperanza. La tierra gime porque se duele, pero al mismo tiempo tiene la esperanza del momento en el que sea liberada. Los hijos de Dios gemimos, sufrimos por nuestra condición, por nuestra lucha con la carne, pero tenemos esperanza ¿en qué? En la redención de nuestros cuerpos. El Espíritu Santo sufre también, y por eso el Espíritu Santo también gime. Y el Espíritu Santo, bueno, creo que gime por lo mismo. Él entiende nuestro dolor, pero al mismo tiempo Él entiende que hay una esperanza. Tengo acá varios versículos, pero solamente te leo uno. Escúchalo, Santiago 4:5. Y quizás este versículo te va a ayudar a entender por qué el Espíritu gime. Dice así Santiago 4:5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice al final del versículo, nos anhela celosamente. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo gime y sufre, ¿por qué? Por nosotros. Porque Él quisiera que finalmente nosotros estuviéramos ¿con quién? Con Él, con Él. No sé si lo habías pensado así, pero uno de los más grandes anhelos de Dios es que nosotros, sus hijos, estemos con Él. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu gime. Dice ahí por nosotros, o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, ¿sí? Qué mejor, ¿no? Nosotros en ocasiones de debilidad no sabemos cómo pedir, en ocasiones de debilidad no sabemos cómo orar, pero ahí es cuando el Espíritu intercede. Ahora, ¿tú crees que el Espíritu va a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios? No, nosotros probablemente sí, pero qué mejor que el Espíritu Santo interceda por nosotros, porque el Espíritu Santo siempre va a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué crees que es lo que va a suceder? Bueno, el resultado siempre va a ser que esa intercesión va a ser efectiva. Nunca va a fallar la intercesión del Espíritu Santo, jamás. Nos conviene más que Él interceda por nosotros con gemidos indecibles a que nosotros oremos en medio de nuestra debilidad. Y bueno, terminamos, solamente les leo los últimos versículos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que dicen, les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira, este versículo 28 va a ser prácticamente un resumen de toda la sección del capítulo 8 que hemos estudiado hasta ahora. Y el resumen sería sencillo. Con todo esto que hemos estudiado, ¿sí?, empezando desde el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que hay en Cristo, pasando por las luchas con la carne, pasando por las aflicciones del tiempo presente. La conclusión en este versículo sería sencilla. Con todo lo que hemos estudiado, las dificultades en nuestra vida, nuestras debilidades, nuestras luchas, tendrían que desvanecerse como la nada ante las verdades que hemos estado estudiando. Después de esto que hemos estudiado y de esto que hemos considerado, y teniendo en perspectiva la gloria venidera, todas nuestras aflicciones, todo lo que hoy es una carga en tu corazón, todo lo que te causa dolor, todo lo que te hace quizás llorar en las noches hasta que no tienes más lágrimas, todas las cosas que causan que en silencio tu corazón gima de dolor, a la luz de todas estas verdades,
todo eso tendría que desvanecerse y todo eso tendría que ser nada. Teniendo la convicción que tenía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no tienen absolutamente ni siquiera el más mínimo grado, ni vale la pena, ni merecen ser comparadas con la gloria venidera. Y por eso lo dice Pablo con esta convicción, ¿no? Sabemos, o estamos convencidos, o tenemos la plena certidumbre. Y escucha, yo sé que probablemente no lo vas a ver así, porque por eso se llama esperanza, porque no lo vemos, pero lo anhelamos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas, ¿sí?, sin importar lo que estés viviendo, todas estas cosas, al final de cuentas, ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículos 29 y 30, pues los dejamos para la siguiente. Pero bueno, qué hermoso pensar en estos 3 gemidos y pensar que un día estos 3 gemidos van a dejar de ser y el dolor se va a acabar y la esperanza entonces se va a manifestar. Como la madre que gime por dar a luz a su hijo y que por un momento sufre, pero que en un momento, en cuanto el hijo nace, ustedes lo saben, yo lo sé teóricamente, en cuanto el hijo nace, yo he escuchado decir a las mamás que se te olvida, dicen, absolutamente todo. Todo. Así va a ser cuando los hijos de Dios se manifiesten. La tierra va a dejar de gemir, nosotros mismos vamos a dejar de gemir y el Espíritu Santo va a dejar de gemir. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, por tantos tesoros que podemos sacar de ella, y Dios, que hoy podamos salir de este lugar con esta esperanza. Sí, en esta vida vamos a tener aflicciones, sí, en esta vida vamos a tener dolor, Dios, pero que la expectativa y la esperanza de lo que viene sea mucho mayor, Dios, que cualquier otra cosa que estemos viviendo en esta tierra. Ayúdanos a vivir el tiempo que nos queda en este lugar, peregrinando en esta tierra con paciencia, con esperanza, con nuestra mirada puesta en aquellas cosas que quizás hoy son invisibles, pero con la plena certidumbre y la confianza que tenía el apóstol Pablo. Nada de las aflicciones se comparan a la gloria venidera. Sabemos, tenemos la plena convicción de que no importa lo que nosotros estemos viviendo, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Afirma esta esperanza en nuestro corazón, afirma estas convicciones, que estas convicciones nos den la fuerza que necesitamos en nuestra vida, Dios, y que se queden clavadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salud.